Hay noches en las que el alma no encuentra reposo. Días en los que el corazón está tan agitado que ni el cuerpo puede respirar con calma. La mente se llena de pensamientos que no se detienen, como un río desbordado, como una tormenta que no cede. Y aunque en el exterior todo parezca estar en orden, por dentro algo grita, algo duele, algo se quiebra. Si alguna vez has sentido que la ansiedad te está robando la vida en silencio, si has llorado sin saber exactamente por qué, si has sentido que no puedes más, entonces este mensaje es para ti. Porque hay una oración que puede cambiarlo todo. No necesitas batallar solo. No estás condenado a vivir esclavo de la preocupación. Hay una puerta abierta. Hay un refugio eterno. Hay un lugar donde tu mente puede descansar y tu alma puede respirar. Y ese lugar es la presencia de Dios. Él no se ha olvidado de ti. Él no te ha soltado. Y hoy te está llamando a clamar. No desde el miedo, sino desde la fe. No como esclavo, sino como hijo. No como quien lucha ciega, sino como quien se rinde a los brazos del Padre. Cuando sueltas la carga en oración, el cielo comienza a obrar. Cuando entregas el control, la paz empieza a fluir. No necesitas entender todo para ser libre. Necesitas creer. Y esta oración que vas a hacer no es una más. Esta oración es un arma. Esta oración es medicina. Esta oración es la llave que puede romper la ansiedad que te persigue y abrir la puerta a una nueva temporada de paz, descanso y victoria. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar tiene poder. Y si lo recibes con fe, algo empezará a cambiar dentro de ti. Hoy puede ser el día en que la ansiedad pierda su dominio. Hoy puede ser el comienzo de una mente libre, de un corazón en calma y de un espíritu fuerte en Dios. Escucha esta oración y prepárate para respirar de nuevo. La ansiedad no es parte de tu identidad. No es una condición con la que naciste. No es una marca eterna sobre tu alma. Es una presión que se infiltra silenciosamente cuando la fe se debilita, cuando la mente se agita y cuando el alma se aleja del refugio de Dios. Pero escucha bien esto, no importa cuánto tiempo hayas vivido con ella, no importa si has intentado enredar tus pensamientos durante años, porque en el reino de Dios no hay cadenas que no puedan ser rotas, ni opresiones que resistan a la luz. La ansiedad no viene de Dios, y si no viene de Dios no tiene derecho legal sobre ti. Cuando el apóstol Pablo escribió a los filipenses, no lo hizo desde un lugar cómodo, sino desde una prisión. Sin embargo, fue en esa condición donde declaró con poder: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Él no hablaba teoría, él vivía la verdad. Pablo sabía que la ansiedad podía tocar la puerta, pero también sabía que el arma más poderosa contra ella era la oración constante, ferviente y agradecida. La ansiedad se disfraza de lógica, de precaución, de sensibilidad emocional, pero detrás de esa máscara opera como una sombra que quiere robarte el gozo de vivir. Y cuando no se reprende con autoridad, comienza a gobernar decisiones, palabras, pensamientos y hasta la manera en que ves el futuro. Por eso hoy el cielo quiere sacudirte y recordarte que tú no fuiste creado para vivir encadenado al miedo. Tú tienes la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no convive con la angustia, ni con la opresión, ni con el tormento emocional. Quizás te han dicho que vas a vivir así para siempre. Quizás has aprendido a funcionar con ansiedad como si fuera parte de ti. Pero en el nombre de Jesús, hoy esa mentira se rompe. Porque la verdad es que hay poder en ti, poder que viene del Espíritu Santo. Y ese poder es mayor que cualquier diagnóstico, no es magia. Es fe, no es evasión, es confrontación espiritual. No es ignorar lo que sientes, es rendirlo todo delante del que lo puede transformar. La ansiedad no se combate con esfuerzo humano, sino con rendición sobrenatural. No se trata de fingir que todo está bien, se trata de correr al lugar donde todo se ordena, la presencia de Dios. Y allí postrado, quebrantado, sin máscaras, puede decir: Señor, no puedo más, pero tú sí puedes. Aquí está mi mente, aquí están mis cargas. Aquí están mis pensamientos que no me dejan dormir. Te los entrego uno por uno. Y ahí comienza el milagro, no cuando tú te haces fuerte, sino cuando reconoces tu debilidad, le das permiso al Espíritu para intervenir. En ese momento la ansiedad pierde fuerza. Porque el enemigo tiembla cuando un hijo de Dios deja de luchar solo y comienza a clamar desde el corazón. Hoy es tiempo de recordar que no eres esclavo de lo que sientes. Eres templo del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. La ansiedad no es tu identidad. Es solo una tormenta pasajera y tú tienes el poder de ordenarle que se calme en el nombre de Jesús. Dios no ignora tu ansiedad, no es indiferente a tus batallas internas, no permanece en silencio mientras tu alma tiembla, no te observa desde lejos con los brazos cruzados. Al contrario, el Padre Celestial está más cerca de lo que imaginas cuando tu mente se llena de pensamientos que no puedes controlar. Él ve cada lágrima que no logras explicar, escucha cada suspiro ahogado que nadie más percibe y entiende con profundidad divina lo que ni tú mismo sabes expresar. El salmista escribió en el Salmo 138, versículo 3: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma.
Observa que no dice que le resolvió todo en el momento, sino que primero le dio fuerza interior. Y es que muchas veces lo que Dios hace ante la ansiedad no es simplemente quitarte de inmediato la causa, sino revestirte de poder en medio de ella para que no te consuma. La fortaleza que viene del cielo no siempre elimina el problema, pero sí te transforma en medio del problema. Cuando la ansiedad entra, distorsiona la visión. Todo parece más oscuro, más difícil, más amenazante. Pero en esos momentos, si en lugar de esconderte decides orar, aunque sea con pocas palabras, aunque sea con voz temblorosa, el cielo se activa. Porque Dios no responde a la perfección de tu oración, sino a la sinceridad de tu corazón. Él no necesita frases largas, necesita que abras tu alma. Él no espera que llegue fuerte, espera que llegues real. Dios no ignora tu ansiedad, porque Él mismo vivió la angustia más profunda a través de su Hijo. En el huerto de Getsemaní, Jesús sudó como gotas de sangre. Fue la ansiedad más intensa registrada en las Escrituras. Y aún así, oró, no huyó, no cayó. No se encerró en el dolor, se postró y oró. ¿Qué nos enseña eso? Que la ansiedad no es pecado, ignorarla sí lo es. Silenciarla hasta que explote sí lo es. Fingir que no existe mientras nos consume por dentro sí lo es. Pero llevarla al Padre con humildad es adoración. Dios no está esperando que te cures solo. Él está listo para intervenir. Pero muchas veces lo que impide su obrar no es su voluntad, sino nuestra autosuficiencia. Nos acostumbramos tanto a vivir cargados que creemos que esa es la vida normal. Y no lo es. Porque Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no es solo físico, es descanso mental, descanso emocional, descanso espiritual. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que no se explica, pero que se experimenta cuando oras desde el corazón. Así que abre tu corazón sin temor. Dios no se asusta con tu ansiedad. Él no te rechaza por sentirte débil. No te acusa por tener pensamientos que no puedes controlar. Al contrario, Él extiende su mano y te dice, no estás solo en esto, yo estoy contigo, yo soy tu paz, yo soy tu refugio, yo soy tu sustento. Hoy, más que nunca, su voz te llama a entregarle lo que pesa, lo que duele, lo que arde en silencio, porque la ansiedad no tiene la última palabra, Dios la tiene. Y cuando Él habla, el alma se aquieta, el corazón se alinea y el caos se transforma en calma. La oración sincera no es un ritual vacío, ni una repetición automática de palabras aprendidas. La oración sincera es un grito del alma, una entrega del corazón, una conversación real con un Dios que escucha, comprende y actúa. Muchos oran, pero no todos oran desde el Espíritu. Muchos repiten frases, pero no todos claman desde lo más profundo de su necesidad. Y es ahí donde se marca la diferencia. Porque la ansiedad no se disipa con palabras sin vida, sino con una oración viva, cargada de verdad, fe y quebranto. Cuando estás ansioso, lo último que tu carne quiere hacer es orar. Quiere correr, distraerse, encerrarse, gritar o callar. Pero el espíritu que ha sido regenerado por Cristo sabe que ahí, en medio del torbellino, la única salida real es arrodillarse y levantar el alma ante el trono. No importa si no sabes qué decir, no importa si solo puedes llorar, no importa si tu voz es débil y tu oración parece confusa. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que incluso cuando tus palabras no alcanzan, el Espíritu Santo intercede dentro de ti. La oración no es solo un acto de obediencia, es un canal de sanidad. Cuando hablas con Dios con honestidad, tu corazón comienza a vaciarse del veneno que la ansiedad ha acumulado. Cuando le dices al Señor, estoy angustiado, me siento solo, me está costando respirar por la presión que siento, no estás fallando, estás liberándote. Porque la oración es el lenguaje de los hijos. Y un buen padre nunca desprecia la voz de su hijo, especialmente cuando clama en dolor. Jesús, en su humanidad, oró con lágrimas, no por falta de fe, sino por la intensidad del alma. Él sabía que el poder de la oración no estaba en lo estructurado del mensaje, sino en la sinceridad del corazón. Cuando oras con verdad, el cielo se inclina. Cuando oras sin filtros, el enemigo tiembla. Porque no hay atmósfera más peligrosa para el infierno que un hijo de Dios que decide enfrentar su ansiedad de rodillas. No tienes que esperar a sentirte bien para orar. Ora precisamente cuando te sientes mal. Ora cuando todo se ve confuso. Ora cuando tu mente está cargada. Ora cuando el temor parece ganar. Porque en ese momento tu oración tiene más poder de lo que imaginas. La ansiedad quiere que calle. El enemigo quiere que pienses que orar no sirve. Pero cada vez que pronuncias el nombre de Jesús en medio de tu dolor, estás activando ángeles, estás moviendo el cielo, estás construyendo una atmósfera de victoria sobre tu batalla interior. No se trata de palabras largas. No se trata de fórmulas religiosas. Se trata de una oración honesta, real, rendida. Dile a Dios lo que sientes sin miedo. Exprésale tu cansancio, tu incertidumbre, tu deseo de ser libre. Y cuando lo hagas, aunque no sientas algo espectacular en el momento, algo empezará a cambiar.
Porque la oración no siempre quita el problema de inmediato, pero siempre cambia el que ora. Y cuando tú cambias por dentro, todo alrededor comienza también a transformarse. Así que no esperes más. No busques otro escape, no pospongas tu sanidad interior. Hay una salida que no depende de pastillas ni de planes humanos, se llama oración. Y cuando es sincera, cuando nace del Espíritu, cuando es dirigida por el Espíritu Santo, entonces la ansiedad no tiene dónde esconderse. Porque donde hay comunión hay paz. Y donde hay paz, la ansiedad muere. Ora y serás libre. La ansiedad muchas veces se alimenta de una sola raíz poderosa, el pensamiento desordenado. Es como una planta que crece sin control, cuyas raíces se extienden por cada rincón de tu mente, contaminando lo que ves, lo que interpretas y lo que sientes. Por eso, si quieres ser libre de verdad, necesitas dejar que el Espíritu Santo limpie tus pensamientos, los renueve, los alinee con la palabra. Porque no es suficiente con orar desde la emoción. Hay que transformar la mente desde la verdad. El apóstol Pablo lo declaró con autoridad en su carta a los romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa transformación no es mágica, es espiritual. Es una obra continua del Espíritu Santo que comienza cuando decides filtrar tus pensamientos por la palabra de Dios y no por las circunstancias. ¿Qué estás creyendo hoy? ¿Qué estás repitiendo internamente? Porque lo que piensas lo sientes, y lo que sientes lo vives, y lo que vives termina siendo tu realidad. Cuando la ansiedad llega, suele venir con mentiras disfrazadas de lógica. Nunca vas a salir de esto, vas a perderlo todo. Dios ya no está contigo, no tienes valor, esto no va a cambiar. Y si esas ideas no son confrontadas por la verdad de Dios, se convierten en fortalezas mentales. Pero el Espíritu Santo quiere equiparte para derribar esa fortaleza. No con tu fuerza, sino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es tan vital que la Escritura no solo esté en tu Biblia, sino en tu mente, en tu boca, en tu alma. ¿Sabe qué sucede cuando un hijo de Dios empieza a declarar lo que Dios dice en lugar de lo que el miedo le grita? Sucede que los pensamientos oscuros comienzan a perder fuerza. Porque la luz disipa la tiniebla y la verdad expone la mentira. Si hoy estás luchando con ansiedad, comienza a hablarle a tu mente. No permitas que te controle. Toma autoridad en el nombre de Jesús y di: yo no soy esclavo del temor. Yo tengo la mente de Cristo. Yo camino por fe, no por vista. Dios tiene planes de bien para mí. Su amor me sostiene. Su paz me gobierna. Él está conmigo aunque no lo vea. Él no me ha dejado ni me dejará. Esta guerra se libra en el campo de los pensamientos. Y aunque parezca que es imposible detenerlo, la palabra enseña que sí se puede. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso no es poesía, es estrategia espiritual. Cada pensamiento que te roba la paz debe ser sometido al señorío de Jesús. No se trata de ignorarlo, se trata de confrontarlo con la verdad. Y cuando lo haces, la ansiedad se queda sin alimento. Pero no estás solo en este proceso. El Espíritu Santo es tu maestro, tu guía, tu consolador. Él no solo te muestra la verdad, sino que te da fuerza para abrazarla. Él no solo te dice lo que está mal, sino que te da poder para transformarlo. Y mientras más llenes tu mente con su palabra, menos espacio habrá para la ansiedad. No es automático, pero es seguro. Cada día que eliges pensar conforme a lo que Dios dice, es un día en que tu alma se fortalece y tus pensamientos se ordenan. La ansiedad no tiene la autoridad que tú le das. Por eso recobra el control espiritual. Vuelve a la palabra, declárala, escríbela, llévala contigo, medítala. No te alimentes solo de noticias, de redes sociales, de opiniones humanas. Alimenta tu mente con el pan de vida. Y cuando lo hagas, tu mundo interior comenzará a experimentar una limpieza profunda. Una paz que el mundo no puede dar, un orden que la ansiedad no puede soportar, porque donde gobierna Cristo no puede reinar el miedo. Llena tu mente de la verdad y verás cómo el temor se disuelve ante la luz gloriosa de su palabra. Clamar desde el Espíritu apaga los fuegos de la mente, porque cuando oras desde lo más profundo de tu ser, algo sobrenatural sucede. La carne pierde poder, el alma se aquieta y la ansiedad se reduce al silencio. Muchos oran solo con la boca, pero sus pensamientos siguen gritando. Muchos repiten frases, pero no entregan el corazón. Pero cuando clamas desde el Espíritu, el cielo se abre, los demonios retroceden y tu alma empieza a ser libre del tormento interior. El apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Eso significa que hay un nivel de oración que no proviene solo del intelecto, sino de la profundidad espiritual. Es ese tipo de oración que no se basa en emociones humanas, sino en una conexión viva, intensa y real con Dios. Cuando oras desde el Espíritu, tu alma empieza a ser dirigida por el Espíritu Santo y no por el caos de la ansiedad. ¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos te queman por dentro? ¿Que tu mente es un volcán de preguntas, miedos y suposiciones? Eso es exactamente lo que hace la ansiedad. Enciende fuegos mentales.
Pero clamar desde el Espíritu es como abrir un río de aguas vivas que comienzan a apagar esos fuegos uno por uno. Y no es un acto mágico, es una entrega total. Es dejar de orar desde la superficie para empezar a orar desde las entrañas. Jesús mismo nos mostró esto. En el monte Getsemaní él oró con agonía. Dice la Escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre. No estaba orando con calma superficial. Estaba clamando desde lo más hondo de su espíritu. Y aunque sabía lo que venía, en ese clamor encontró la fuerza para soportarlo todo. La ansiedad no lo venció, el miedo no lo detuvo. Porque su espíritu estaba conectado con el Padre a través de una oración profunda, verdadera, sin máscara. Así también debes hacerlo tú. No te conformes con oraciones vacías. No te quedes repitiendo palabras sin peso. Cuando sientas que la ansiedad se levanta, ve a lo secreto, apaga todo ruido, arrodíllate, cierra los ojos y comienza a clamar de tu espíritu. No importa si tu voz tiembla, no importa si no sabes cómo empezar. El Espíritu Santo está ahí esperando que le des espacio para orar a través de ti. Porque cuando el Espíritu ora, la carne se calla. Y es en ese tipo de oración donde empiezas a sentir alivio. No porque el problema haya desaparecido, sino porque la presencia de Dios empieza a envolver tu mente y tu corazón. Es como si en medio de una tormenta una mano invisible te cubriera. Tu cuerpo se relaja, tus pensamientos se aquietan, tu fe se eleva. Y te das cuenta de que no estás solo, que no estás perdido, que no estás derrotado. Clamar desde el Espíritu es rendirse completamente al control de Dios y dejar que Él pelee por ti. Por eso, si la ansiedad ha estado consumiéndote, no intentes pelearla solo desde la razón. Entra en el Espíritu, busca ese lugar donde la lógica se rinde y la fe comienza a hablar. Porque cuando tu espíritu se alinea con el Espíritu Santo, todo tu ser comienza a sanar. Las heridas ocultas, los pensamientos destructivos, los miedos ocultos, todo eso empieza a romperse. Porque la oración espiritual no solo cambia lo externo, cambia lo invisible, cambia lo eterno, cambia lo más profundo. Dios no está buscando oraciones perfectas, está buscando corazones rendidos, está buscando espíritus dispuestos. Él ya sabe lo que siente, ya conoce tu ansiedad. Pero Él quiere que la traigas a su altar y que la sueltes en sus manos. Y cuando lo hagas, cuando clames desde lo más profundo de tu ser, te darás cuenta de que no hay ansiedad que soporte el fuego del Espíritu de Dios. Porque donde hay espíritu hay libertad. Y donde hay libertad, la ansiedad no puede gobernar. Clama y serás libre. Cada promesa que declaras es una medicina para tu alma. Así como un cuerpo enfermo necesita tratamiento constante para sanar, el alma que vive en ansiedad necesita una dosis diaria de verdad divina. La palabra de Dios no es solo un conjunto de frases bonitas. Es medicina viva, poderosa, eficaz. Cuando comienzas a declarar la promesa de Dios con fe, tu alma empieza a absorber sanidad, paz y fortaleza. Porque no hay mentira del enemigo que resista una verdad proclamada con poder. Está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. No dice que serán medicina solo para los momentos de culto, ni solo para los tiempos fáciles. Son medicina en todo tiempo, pero esa medicina no obra si se queda guardada. Tiene que ser tomada, hablada, creída, y cuando lo haces comienza a notar el efecto. La ansiedad se debilita, la fe se fortalece y la esperanza vuelve a florecer. Muchos cristianos tienen una Biblia llena de promesas, pero una boca llena de quejas. Ahí está el problema. La ansiedad se alimenta de lo que habla. Si hablas derrota, te hundes. Si hablas temor, te paraliza. Pero si declaras lo que Dios ya dijo, tu entorno comienza a cambiar, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando tú mismo te predicas, cuando tu propia boca se convierte en instrumento del cielo, el enemigo empieza a temblar. No necesitas estar rodeado de multitudes ni gritar a todo pulmón. Necesitas convicción. Necesitas saber que cuando Dios promete, cumple. Que cuando Él dice, yo estoy contigo, no es metáfora, es verdad eterna. Declara esas palabras sobre tu vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Decláralo cuando la ansiedad te diga que estás solo. Declara, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Dilo aunque sientas que ya no puedes más. Repite con convicción, no temas porque yo estoy contigo, aunque tu mente esté nublada de miedo. Estas promesas no son letras secas, son decretos celestiales, son armas en tus labios. Cada vez que las declaras, se libera poder. Y si lo haces con fe, comienzas a sentir cómo el peso de la ansiedad se hace más liviano. ¿Por qué? Porque estás llenando tu ambiente espiritual con la atmósfera de la palabra. Estás desalojando al temor con la autoridad de Dios. No puedes controlar todos los pensamientos que llegan a tu mente, pero sí puedes decidir qué palabras salen de tu boca. Y ahí está el poder. La ansiedad quiere que hable su idioma. Preocupación, duda, desesperanza. Pero Dios quiere que hable su idioma. Paz, promesa, certeza. El alma se entrena igual que el cuerpo. Lo que repites, lo crees, y lo que crees lo vive. Por eso cada vez que pronuncias una promesa de Dios, tu alma recibe un toque de sanidad. Es como una gota de vida en un desierto interior. Haz la prueba.
Comienza cada día declarando lo que Dios ha dicho sobre ti. Y cuando venga la ansiedad a tocar tu puerta, respóndele con un versículo, respóndele con una promesa, respóndele con autoridad espiritual. No negocies con el miedo, enfréntalo con la verdad, porque la ansiedad se alimenta del silencio, pero se desvanece ante la palabra. Y no cualquier palabra, la palabra de Dios, tú tienes en tu boca la llave para cambiar la atmósfera. No te calles, declara, proclama, recuerda, medita, vuelve a repetir. Porque cada promesa es como una semilla de fe que tarde o temprano dará fruto de victoria. Tu alma no está condenada a vivir en ansiedad, está diseñada para vivir en la paz de Dios. Y esa paz se activa cuando decides hablar como un hijo del rey, no como un esclavo del miedo. Declara las promesas y comenzarás a sanar desde adentro. Hay una paz que no viene del mundo, viene del trono de Dios. No es la paz superficial que ofrece el entretenimiento, ni la tranquilidad temporal que da el dinero, ni la ilusión de control que produce la lógica humana. Es una paz que no se explique, que no depende de circunstancias externas, que no necesita condiciones favorables para manifestarse. Es la paz de Dios. Y cuando esa paz entra en tu vida, la ansiedad tiene que salir corriendo, porque no puede habitar en el mismo lugar donde reina la presencia del Altísimo. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa frase es una promesa, pero también una declaración de diferencia. El mundo ofrece escapes, anestesia, distracciones. Dios ofrece una paz sólida, constante, profunda, que permanece incluso en medio del caos. Y esa paz está disponible hoy para todo el que la anhele, para todo el que se rinda. El problema de muchos creyentes es que buscan paz, pero en el lugar equivocado. Corren a personas, a redes sociales, a terapias humanas, a consejos lógicos, y todo eso puede ayudar en un nivel, pero ninguno tiene la capacidad de entrar hasta lo más profundo del espíritu y sanar desde ahí. Solo el Espíritu Santo puede tocar esa área donde nace el temor, donde se gestan las crisis internas, donde la ansiedad se ha nido. Solo Dios puede hablarle a tu alma y decirle, calla, aquieta, yo estoy aquí. Esa paz del cielo no necesita explicación. Es como una nube que desciende y cubre, como un aceite que se derrama y suaviza todo, como una brisa suave que silencia la tormenta mental. No se trata de repetir frases vacías, se trata de entrar en la presencia de Dios hasta que esa paz te envuelva, hasta que sientas que todo en ti se rinde. Y cuando esa paz llega, no importa lo que esté pasando afuera, por dentro tú estás firme, quieto, seguro, tranquilo. La ansiedad huye donde hay confianza. Y la confianza verdadera solo se puede experimentar cuando sabes sin dudas que Dios está contigo. Esa paz que viene de lo alto no se basa en que todo esté bien, sino en que tú sabes quién tiene el control. Puedes tener 1000 batallas, pero si tienes paz en el alma, ninguna de ellas te robará la fe. Puedes caminar en medio del fuego, pero si la paz de Dios te acompaña, no te consumirá. Puedes no tener respuesta, pero si esa paz te cubre, vivirás en esperanza y no en angustia. ¿Y cómo se activa esa paz? Con intimidad. No con religión, no con rutina, con intimidad real. Cuanto más te acercas a Dios, más se aleja la ansiedad. Porque la paz no es un concepto, es una persona, es Cristo en ti, es el Espíritu Santo morando en tu interior. Y mientras más hablas con Él, más fuerte se hace su presencia. Mientras más te sumerges en su palabra, más estable se hace tu interior. Mientras más le crees, más se callan las voces de duda. Es tiempo de dejar de buscar paz en las cosas y empezar a buscar paz en el trono. Porque solo allí se libera la clase de paz que no se puede fabricar. Esa paz sobrenatural que te permite dormir en medio del dolor, que te permite sonreír en medio de la incertidumbre, que te sostiene cuando no hay recursos, que te fortalece cuando todo parece imposible. Es una paz que se convierte en escudo, en ancla, en roca firme. No tienes que vivir corriendo de la ansiedad, no tienes que resignarte a convivir con el miedo. Hay una paz reservada para los que buscan a Dios con sinceridad, y esa paz está disponible para ti hoy. Solo tienes que ir a la fuente, postrarte ante el Rey y abrir tu corazón. Él no te rechazará, Él no te dejará sin respuesta. Su paz te cubrirá y lo que hoy parece insoportable, mañana será testimonio de su poder, porque donde reina la paz de Dios no hay ansiedad que pueda resistir. Tu oración no necesita gritos, necesita fe y constancia, porque lo que vence a la ansiedad no es el volumen de tu voz, sino la profundidad de tu confianza. Hay quienes creen que mientras más fuerte oren, más rápido obtendrán respuesta, pero el cielo no se conmueve por decibeles, se conmueve por corazones sinceros. La oración eficaz no nace del ruido, sino de la fe. Y si tienes fe, aunque tu voz tiemble, aunque tus palabras sean torpes, aunque solo puedas decir, ayúdame Señor, el poder de Dios se activa. Recuerda lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso significa que lo que mueve el corazón del Padre no es la elocuencia ni la emoción, sino la certeza.
la certeza de que Él escucha, la certeza de que Él responde, la certeza de que aunque el mundo se caiga, su oído sigue atento al clamor del justo. La ansiedad muchas veces quiere sabotear tu oración. Te dice, no está funcionando, estás perdiendo el tiempo, ya oraste ayer y nada cambió. Pero esas son estrategias del enemigo para robarte la perseverancia. Porque él sabe que el que persevera en oración termina viendo gloria. El que no se rinde en medio de la oscuridad termina viendo la luz. El que sigue doblando rodillas aunque no haya señales termina recibiendo milagros. Por eso la constancia es clave. Porque la ansiedad se debilita cuando tú decides seguir creyendo. Hay oraciones que son como semillas. Las lanzas al suelo y no ves nada por días, por semanas. Pero eso no significa que estén muertas. Están creciendo por dentro. Están echando raíces en lo invisible. Y si tú no dejas de regarlas, si no dejas de creer, si no dejas de orar, llegará el día en que brotarán, florecerán y te darán fruto abundante. La constancia rompe ciclos. La constancia en la oración perfora parejas espirituales. La constancia convierte la ansiedad en testimonio. Tú no necesitas aprender oraciones largas. No necesitas memorizar frases complejas. Solo necesitas fe. Y una fe sencilla, firme, constante. Aunque sea en silencio, aunque sea con lágrimas, aunque sea con la voz rota, ora. Una y otra vez, porque cada oración tuya es un acto de resistencia contra la ansiedad. Cada vez que te arrodillas estás diciéndole al infierno, yo no me rindo, yo sé en quién he creído. Cada vez que abres la boca para clamar, estás encendiendo una lámpara en la oscuridad de tu mente. Y esa luz, aunque al principio parezca pequeña, termina ahuyentando toda tiniebla. Mira cómo Jesús oraba. No con palabrería inútil, sino con fe, con comunión, con rendición total. Él mismo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No dijo que grites, no dijo que repitas 1000 veces lo mismo, dijo que vayas al secreto, que lo hagas con humildad, que lo hagas creyendo, porque cuando oras con fe, aunque nadie te vea, el cielo se pone en movimiento. Por eso no dejes que la ansiedad te impida orar, aunque sientas que no puedes, aunque pienses que no tienes palabra. Solo abre tu corazón, habla con Dios como un hijo habla con su padre. No necesitas entender todo, solo necesitas confiar. Y confiar una vez no es suficiente, hay que confiar todos los días, porque la ansiedad vuelve, pero tu fe también puede volver. Y cada día que decides orar, cada día que eliges acercarte a Dios en lugar de hundirte en pensamientos, estás ganando una batalla espiritual. Tu oración tiene poder, aunque no lo sienta. Aunque no lo vea, aunque no lo entienda, sigue orando, sigue creyendo, porque esa perseverancia es la que derrota la ansiedad. No con gritos, sino con fe. No con drama, sino con confianza. No con presión, sino con descanso en la promesa. Ora aunque tiemble tu voz, ora aunque tu alma esté cansada. Porque cuando decides orar a pesar de todo, el cielo desciende y la ansiedad retrocede. Dios honra al que no se rinde, Dios responde al que no deja de clamar. Cuando oras como hijo, la ansiedad se convierte en testimonio, porque ya no oras desde el temor, sino desde la identidad. Ya no clamas desde la desesperación, sino desde la certeza de que eres amado. Ya no te postras como quien busca una limosna celestial, sino como quien entra a la sala del trono sabiendo que el Padre está esperando. Esa es la gran diferencia entre una oración ansiosa y una oración poderosa, la postura del corazón, y el enemigo lo sabe. Por eso te quiere convencer de que no eres digno, de que no eres escuchado, de que estás solo. Porque si logra hacerte dudar de tu identidad como hijo de Dios, te roba la paz, la fe y la autoridad. Pero la verdad eterna es que tú eres hijo, tú eres hija. No por tus méritos, sino por la sangre de Cristo. No por tu perfección, sino por su gracia. No porque siempre te sientas fuerte, sino porque Él te adoptó y te selló con su espíritu. Y cuando tú oras desde esa verdad, la atmósfera cambia. Porque la oración del hijo no es una súplica incierta, es una conversación con su Padre. No es una búsqueda angustiosa, es una conexión viva con el corazón de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, el apóstol Pablo lo dijo con poder, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando clamas desde la adopción, ya no estás en esclavitud mental. Cuando clamas diciendo, Abba, ya no estás bajo ansiedad. Estás en identidad, en filiación, en autoridad. Y eso transforma no solo tu oración, sino tu vida entera. La ansiedad muchas veces nace del olvido. El alma olvida quién es, a quién pertenece, qué promesas tiene y se desestabiliza. Pero cuando recuerdas que eres hijo del Rey, que el cielo está de tu lado, que los ángeles te rodean y que ninguna lágrima tuya pasa desapercibida ante el Padre, entonces el alma se alinea, el corazón se afirma y la mente se pacifica. Porque la ansiedad se debilita cuando la identidad se fortalece. Hay testimonios poderosos que nacen en el valle, historias gloriosas que empiezan en la desesperación. Pero hay una clave, no te puedes quedar ahí. Tienes que orar, sí, pero no como víctima, sino como heredero. No como mendigo, sino como embajador del reino.
Porque si oras como hijo, entonces cada vez que la ansiedad intente volver, tú la enfrentarás con autoridad. No como quien pide permiso, sino como quien ejerce dominio espiritual. Y ahí es cuando la ansiedad se convierte en testimonio. Testimonio de que Dios estuvo contigo, de que no te soltó, de que aunque pasaste por noches oscuras, ahora caminas en la luz, de que aunque tu mente fue campo de batalla, hoy es tierra de paz, de que donde hubo lágrimas, ahora hay gozo, de que donde hubo duda, ahora hay fe firme, porque Dios no solo te libra de la ansiedad, la usa para formar algo en ti, te enseña a pelear, te entrena en la oración, te lleva a conocerlo más profundamente, y después de esa guerra tú no vuelves a ser el mismo. Hoy puede ser el comienzo de ese testimonio, pero no será con tu fuerza, ni con tu lógica, ni con tu control. Será con tu rendición, con tu fe, con tu oración de hijo. Abba te escucha, Abba te abraza, Abba te restaura. Así que no calles, no te aísles, no te encierres, ora y hazlo como hijo, hazlo como hija, porque esa oración tiene poder, esa oración rompe cadenas, esa oración transforma la ansiedad en historia de victoria. Y el mundo necesita oír tu testimonio, porque lo que hoy te atormenta, mañana será parte del mensaje que Dios usará para sanar a otros. Cuando oras como hijo, la ansiedad no tiene la última palabra, la tiene el Padre, y Él siempre termina escribiendo con gloria lo que empezó con lágrimas. Oremos, Padre amado, hoy nos postramos ante ti, no con palabras vacías, sino con el corazón desnudo y el alma abierta. Venimos como hijos, venimos como hijas, sabiendo que tus brazos están extendidos y que tu oído no se ha cerrado al clamor de tu escogido. Hoy, Señor, levantamos esta oración como un clamor profundo desde lo más íntimo de nuestro ser, porque reconocemos que solos no podemos, pero contigo todo es posible. Tú que conoces cada pensamiento antes de que lo expresemos, tú que sabes cuando nuestra mente está llena de tormentas, de miedos, de cargas que parecen imposibles de soltar, tú que ves la ansiedad antes de que la nombremos, hoy te pedimos, en el nombre poderoso de Jesucristo, que rompa toda cadena invisible que oprime nuestra mente. Todo espíritu de ansiedad, de angustia, de opresión, lo reprendemos ahora mismo en la autoridad del nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, sopla sobre nosotros tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no depende de las circunstancias externas, sino de tu presencia interna. Esa paz que disuelve la ansiedad, como la luz disuelve la oscuridad. Hoy proclamamos que ya no somos esclavos del temor, no somos víctimas de pensamientos repetitivos. No somos presas del pánico nocturno ni del agobio diurno. Somos hijos del Dios Altísimo, herederos de promesas eternas, sellados con el Espíritu Santo, lavados con la sangre del Cordero. Y en esa identidad oramos con fe y autoridad. Padre, fortalece al que está débil, levanta al que está postrado, restaura al que ha perdido las fuerzas para orar. Derrama tu aceite sobre la mente cansada, sobre el corazón atribulado, sobre el alma desesperada. Que tu Espíritu Santo inunde cada rincón oculto de nuestro ser, trayendo luz donde había sombra, verdad donde había mentira, consuelo donde había soledad. Hoy te entregamos todo lo que nos agobia, te entregamos la carga emocional, te entregamos los pensamientos intrusivos, te entregamos el insomnio, la inquietud, las lágrimas silenciosas, y recibimos tu presencia que restaura, que reordena, que limpia y transforma. Oramos también por los que ya no oran, por los que se sienten tan vacíos que no tienen palabra, por los que han creído que orar no sirve, por los que han sido heridos y no se atreven a acercarse a ti. Ten misericordia, Espíritu de Dios, acércate con tu amor tierno, rompe toda barrera, derrumba toda muralla y permite que sus corazones vuelvan a latir al ritmo del cielo. Y en el nombre de Jesús, hoy atamos todo espíritu de ansiedad, de depresión, de desesperanza. Lo atamos y lo echamos fuera. Y desatamos sobre cada oyente el manto de paz, el yugo de Cristo que es fácil y ligero, la plenitud del gozo que solo tu presencia puede dar. Esta oración no es un ritual, es una guerra ganada, es un acto de fe, es una victoria declarada, porque cuando oramos como hijos, el cielo responde. Gracias, Padre, porque tú escuchas, gracias porque tú actúas. Gracias porque tú sanas la mente, restauras el alma y das descanso al corazón. En el nombre de Jesús oramos, creemos y recibimos. Amén. Mis amados, si llegaste hasta aquí no fue casualidad. El Espíritu de Dios te ha estado rodeando desde el primer segundo, hablándote en lo profundo de tu alma, recordándote que no estás solo, que no estás sola, que el cielo te acompaña. Esta oración que acabas de escuchar no es solo palabra, es una semilla de poder, una llave que abre los cielos, un acto de fe que desata respuestas que estaban detenidas. No permitas que la ansiedad tenga la última palabra. No permitas que la batalla mental silencie la voz de tu fe. Dios está contigo. Dios te abraza. Dios pelea tus batallas, aun aquellas que nadie ve. A partir de hoy, cada vez que la ansiedad intente levantarse, recuerda que hay una voz más fuerte, más alta, más poderosa. La voz del Padre que dice, no temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te animo a que vuelvas a escuchar esta oración cuantas veces sea necesario. Que la conviertas en tu escudo diario. Que la declares en tu habitación, en tus noches, en tus madrugadas, cuando el silencio se torne pesado. Y verás cómo la atmósfera cambia. Verás cómo tu mente se alinea a la palabra. Verás cómo el temor retrocede y la paz toma el trono. Si esta palabra tocó tu vida, compártela con alguien más. Hay muchos que están luchando en silencio, que necesitan saber que no están solos, que hay un Dios que sana, que libera y que responde. Sé un canal de bendición, sé una voz de esperanza. Y no lo olvides, eres hijo, eres hija, y por eso tu oración tiene poder. El cielo te escucha, el Padre te abraza, y la paz de Cristo ya ha comenzado a invadir tu mente. Que el Señor te guarde, te fortalezca y te llene con su presencia gloriosa. En el nombre de Jesús, hasta la próxima, guerrero de la fe. Amén. Hay una guerra silenciosa que se está librando por el corazón de tu hogar. No la ves, pero la sientes. La sientes en las discusiones que estallan de la nada, en el frío de la indiferencia que se instala entre tu cónyuge y tú. La sientes en el espíritu de rebeldía que intenta envenenar el corazón de tus hijos. La sientes en la atmósfera pesada, en la falta de paz, en esa sensación de que una fuerza invisible está trabajando activamente para robarle la bendición al lugar que debería ser tu santuario. Has intentado todo. Has hablado, has callado, has tenido paciencia, te has esforzado, pero parece que nada funciona. Pero ¿y si te dijera que no estás luchando contra problemas de convivencia, sino contra planes estratégicos, diseñados en la profundidad del infierno con un solo objetivo: destruir el testimonio, apagar la luz y demoler la fortaleza de tu casa? El enemigo odia tu hogar no por lo que es, sino por lo que representa. La primera institución de Dios, el semillero de tu legado, la pequeña iglesia desde donde la luz de Cristo debería brillar. Y hoy su tiempo de operar en la oscuridad se ha terminado. En la enseñanza que estás a punto de recibir, no te voy a dar consejos de familia. Te voy a entregar un arsenal. Vas a aprender a ponerte de pie, no como una víctima de las circunstancias, sino como el sacerdote y el guardián que Dios te comisionó para ser. Te voy a enseñar a desenvainar las armas más poderosas del universo, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la espada de la palabra y el poder de la alabanza, y a usarlas para demoler todo plan del enemigo contra tu casa. Así que si estás harto de sentir que tu hogar es un campo de batalla donde siempre vas perdiendo, si estás listo para pasar de la defensa a la ofensiva y reclamar tu casa como territorio santo, entonces ponte de pie en tu espíritu, porque la paz de tu casa no es negociable. Y hoy vas a aprender a defenderla. Comencemos. Hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros hay un anhelo profundo, una necesidad plantada por el mismo Dios, el anhelo de un hogar. No hablamos de una simple estructura de ladrillos y cemento. Hablamos de ese lugar sagrado, de ese refugio del alma donde podemos quitarnos las armaduras del día, ser nosotros mismos sin miedo y encontrar paz, amor y aceptación. Tu casa, amado amigo, amada amiga, fue diseñada por Dios para ser un santuario, un pequeño pedazo del cielo en la tierra. Pero es precisamente por su diseño sagrado que se ha convertido en el territorio más codiciado por el enemigo, en el campo de batalla principal de la guerra espiritual. Para poder ganar esta guerra, primero debemos entender el valor incalculable de lo que estamos defendiendo. ¿Por qué el enemigo odia tanto tu casa? Porque tu hogar fue la primera institución que Dios creó, incluso antes de que existiera el gobierno, la iglesia como la conocemos. En el jardín del Edén, antes de cualquier otro mandato, Dios estableció una familia, un esposo, una esposa, un hogar. Tu casa es la continuación de ese diseño original. Es la célula fundamental de la sociedad y, más importante aún, de la iglesia. Una nación es tan fuerte como lo son sus familias. Una iglesia es tan poderosa como lo son sus hogares. Tu casa es el primer seminario teológico para tus hijos y tus nietos. Es en la mesa de tu comedor, no en el púlpito de una iglesia, donde ellos aprenden las verdades más profundas sobre el amor, el perdón y la fidelidad de Dios. Es a través de tus acciones, de tus palabras, de la atmósfera de tu hogar, que ellos conocen el carácter de su Padre Celestial. Tu hogar es el semillero del legado. Es el lugar sagrado donde la antorcha de la fe se pasa de una generación a la siguiente. Y el enemigo sabe que si logra apagar la luz en tu casa, puede asegurar la oscuridad para tus descendientes. Por eso, el ataque contra tu hogar no es personal, es estratégico. Cada discusión que se enciende de la nada, cada palabra de amargura que se siembra entre esposos, cada espíritu de rebeldía que se levanta en un hijo, cada puerta que se abre a la inmoralidad o a la contienda, no es una simple crisis familiar, es una ofensiva militar del infierno. El enemigo sabe que un hogar cristiano destruido es el sermón más poderoso a favor del diablo. Es un antitestimonio que grita al mundo: el Dios de ellos no funciona ni siquiera en su propia casa. Él ataca tu casa para neutralizarte a ti.
Sabe que si puede mantenerte agotado, estresado y herido por las batallas internas de tu propia familia, no tendrás ni la fuerza ni la moral para librar las batallas del reino de Dios en el exterior. Un cristiano que vive en una zona de guerra en su propia casa no puede ser un soldado eficaz en el ejército de Dios. El ataque a tu hogar es la estrategia del enemigo para robar tu paz, matar tu llamado y destruir tu propósito. La palabra de Dios nos llama a ser guardianes vigilantes de este territorio sagrado. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, nos da esta orden militar: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el primer rebaño que ese león rugiente quiere devorar es el que está dentro de las cuatro paredes de tu casa. Él odia el sonido de las risas en tu sala. Le atormenta la imagen de un esposo y una esposa orando juntos. Le aterra la idea de unos hijos que aman y honran a Dios. Cuando Josué se paró frente a todo el pueblo de Israel, les dio a elegir, pero luego hizo una declaración que se convirtió en el grito de guerra de todo hogar cristiano. En el capítulo 24, versículo 15, él declaró: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué entendió que su casa era una unidad de servicio, un batallón en el ejército de Dios. Y esa declaración fue un desafío directo al reino de las tinieblas. Al decir mi casa servirá a Jehová, estaba trazando una línea en la arena, estableciendo una frontera espiritual y declarando su hogar como territorio exclusivo del Dios Todopoderoso. Hoy Dios te está llamando a hacer esa misma declaración. Te está llamando a despertar del letargo, a dejar de ver los problemas en tu hogar como simples problemas de convivencia y a reconocerlos como lo que a menudo son. Ataque estratégico contra el santuario de Dios. No para que vivas en miedo, sino para que te levantes en autoridad. Porque no has sido llamado a ser una víctima de las circunstancias, sino el guardián de la puerta, el sacerdote de tu hogar. Pero para poder defender eficazmente nuestro santuario, un buen soldado primero debe estudiar y conocer las tácticas más comunes que usa su invasor. Amados, un soldado que corre el campo de batalla movido solo por la pasión, sin conocer las estrategias de su enemigo, es un soldado que está destinado a la derrota. El fervor es bueno, pero la inteligencia es decisiva. Para poder defender nuestro hogar, no basta con saber que está bajo ataque. Debemos aprender a reconocer las tácticas específicas del invasor. El enemigo de nuestras almas no es un bruto que ataca ciega. Es un estratega astuto y a lo largo de los siglos ha perfeccionado 3 métodos principales para infiltrarse y destruir el santuario del hogar. Hoy vamos a encender la luz sobre estas 3 estrategias. Las llamaremos las 3D del diablo: la división, la distracción y la desviación. La primera y más violenta de sus estrategias es la división. El enemigo es, por naturaleza, un divisor. Su mismo nombre, diablo, significa calumniador, el que siembra discordia. Él sabe una ley espiritual que el mismo Jesús declaró: toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por lo tanto, su objetivo número 1 es romper la unidad de tu hogar. No necesita derribar tus paredes y primero puede derribar los puentes de comunicación y de amor entre los que viven adentro. ¿Cómo opera? Él es un maestro en magnificar las pequeñas ofensas. Toma una palabra dicha sin pensar y la convierte en una herida profunda. Toma un malentendido y lo transforma en una traición imperdonable. Se especializa en recordarte las heridas del pasado justo en el momento de una discusión presente, echando leña al fuego del rencor. Su voz es el susurro que te dice en medio de una pelea con tu cónyuge: no te dejes, tú tienes la razón, no cedas. Es la voz que siembra el espíritu de competencia, de orgullo y de justicia propia, los 3 venenos que aniquilan la humildad y el perdón de los que nace la verdadera unidad. Cuando en tu casa las peleas se vuelven más frecuentes, más intensas y por cosas cada vez más pequeñas, no estás simplemente en medio de una mala racha, estás bajo un ataque directo del espíritu de división. La segunda estrategia, más sutil pero igual de letal, es la distracción. Si el enemigo no puede hacer que se odien, intentará hacer que se ignoren. Su objetivo es crear una familia de extraños que viven bajo el mismo techo. ¿Y cuál es su arma principal? El afán y el entretenimiento. Te bombardea con la presión de trabajar más horas, de acumular más cosas, llenando tu agenda de tal manera que al final del día no te quede ni la fuerza ni el tiempo para lo más importante: la conexión. La distracción es la razón por la cual una familia se sienta a la mesa, pero cada uno está mirando la pantalla de su propio teléfono. Es la razón por la cual los padres, agotados por el día, encienden el televisor en lugar de sentarse en el suelo a jugar con sus hijos. Es la razón por la cual las conversaciones entre esposos se reducen a una simple logística de quién paga qué cuenta y quién lleva a los niños a dónde, y la intimidad del corazón desaparece. El enemigo ama un hogar ocupado, ruidoso y entretenido, porque en medio de todo ese ruido, las 2 voces más importantes, la voz de Dios y la voz del corazón de tus seres amados, se ahogan y se pierden. Jesús le dijo a Marta que estaba afanada y turbada con muchas cosas, y esa distracción le estaba impidiendo recibir la mejor parte, su presencia.
Y la tercera estrategia, la más engañosa de todas, es la desviación. Esta es una infiltración lenta y silenciosa, no es un ataque frontal, es un cambio de dirección gradual. El objetivo del enemigo aquí es desviar los valores de tu hogar, reemplazando los principios del reino de Dios con los principios del mundo, de una forma tan sutil que ni siquiera te das cuenta. Comienza permitiendo que tus hijos vean programas de televisión o jueguen videojuegos que celebran la violencia, la inmoralidad o la rebeldía, diciéndote a ti mismo, es solo un juego, no les afecta. Continúa haciendo que las metas de tu familia giren en torno a lo material, la casa más grande, el carro más nuevo, las mejores vacaciones, en lugar de en torno a servir a Dios y a los demás. Se manifiesta cuando las conversaciones en tu hogar ya no son sobre la palabra de Dios o sus maravillas, sino sobre las últimas modas, los últimos chismes de la farándula o las últimas quejas políticas. Poco a poco, sin una sola pelea, el enemigo ha logrado que tu iglesia doméstica se convierta en una sucursal del mundo. La sal ha perdido su sabor. La palabra de Dios nos da una orden clara en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El espíritu de desviación busca precisamente eso. Mezclar la luz con las tinieblas en tu hogar hasta que ya no se puedan distinguir. División, distracción y desviación. Estas son las tres autopistas por las que el enemigo intenta invadir tu santuario. Al reconocer estas estrategias pasamos de ser víctimas ciegas a ser guardianes vigilantes. Pero la vigilancia sin la autoridad para actuar solo produce ansiedad. Por lo tanto, el siguiente paso en nuestra preparación para la guerra es entender y tomar posesión del documento legal, del título de propiedad que nos da el derecho innegable de defender este territorio sagrado. Amados, qué revelación tan crucial es encender la luz y ver con claridad las estrategias del enemigo contra nuestro hogar. Pero este conocimiento, si no va acompañado de una revelación de nuestra propia autoridad, solo nos puede llevar a un lugar de mayor ansiedad. De nada sirve saber que un ladrón ronda tu casa si crees que no tienes el derecho ni las armas para echarlo fuera. Hoy vamos a tomar posesión del documento legal, del título de propiedad espiritual que nos da el derecho innegable de pararnos en la puerta de nuestra casa y decir al enemigo, fuera de aquí. Este territorio no te pertenece. Muchos creyentes viven como inquilinos asustados en su propia casa. Se sienten impotentes ante los ataques de división, de rebelión o de opresión que ven en su familia. Oran oraciones tímidas, pidiéndole a Dios si por favor podría intervenir. Pero no han entendido que Dios no los ha llamado a ser inquilinos, los ha llamado a ser administradores, a ser guardianes, a ser los sacerdotes de su hogar. Y un sacerdote tiene una autoridad delegada por Dios para proteger la santidad del santuario que le ha sido encomendado. ¿De dónde viene esta autoridad? No viene de nuestra propia fuerza, ni de nuestro carácter, ni de nuestra perfección. Viene de un principio de pacto. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, no solo te salvaste tú, entraste en un pacto que tiene su sombra de bendición y de protección sobre toda tu casa. Eres el representante legal de Cristo en tu hogar. Y como representante tienes la autoridad para hacer cumplir las leyes del reino de los cielos dentro de las cuatro paredes de tu casa. Esta no es una autoridad para gobernar sobre tu cónyuge o tus hijos como un dictador. No, es una autoridad para servir y para proteger. El sacerdote del Antiguo Testamento no era un tirano, era el que se paraba en la brecha entre el pueblo y el peligro, era el que mantenía el fuego del altar ardiendo, era el que se aseguraba de que ninguna impureza contaminara el lugar santo. Ese es tu llamado, eres el guardián espiritual de la atmósfera de tu hogar. Tienes la responsabilidad y la autoridad de decidir qué espíritus son bienvenidos y cuáles deben ser echados fuera. El gran guerrero Josué entendió este principio a la perfección. Cuando se paró frente a todo el pueblo de Israel, les presentó una elección entre los dioses falsos y el Dios verdadero. Pero él no dejó su propia decisión en el aire. Hizo una declaración que es el fundamento de toda autoridad familiar. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, él declaró con una autoridad inquebrantable, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Analicemos esto. Josué no dijo, espero que mi casa sirva a Jehová. No dijo, voy a intentar que mi casa sirva a Jehová. Él lo decretó. Tomó su posición como el sacerdote de su hogar y tomó una decisión que cubría a toda su familia. No estaba salvando a su familia por su propia autoridad, sino que estaba usando su autoridad para alinear su hogar bajo el pacto y la bendición del único que sí puede salvar. Estaba trazando una línea de sangre espiritual alrededor de su propiedad y declarándola territorio exclusivo de Dios. Y esa es la misma autoridad que tú y yo debemos ejercer hoy. Este principio se confirma gloriosamente en el Nuevo Testamento. Cuando el carcelero de Filipos, aterrorizado por el terremoto, le preguntó a Pablo y a Silas qué debía hacer para ser salvo, ellos le dieron la promesa que se ha convertido en el título de propiedad de toda familia creyente. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
La promesa de la salvación y de la bendición no era solo para él, se extendía como un manto sobre todo su hogar. Por lo tanto, cuando el enemigo viene a atacar tu matrimonio, a sembrar rebeldía en tus hijos, a traer escasez a tu finanza, no estás peleando como un soldado solitario por un territorio neutral. Estás peleando como el guardián legal de un territorio que ya ha sido consagrado a Dios por un pacto de sangre. Tu oración ya no es un ruego, es la ejecución de una orden de desalojo contra un invasor ilegal que está traspasando tu propiedad. ¿Cómo se establece esta autoridad en la práctica? Comienza con una declaración de fe. Es caminar por tu casa quizás en la noche mientras todos duermen y orar con autoridad. Es poner tus manos sobre la cama de tus hijos y declararlos herencia de Jehová. Es pararte en la sala de tu casa y declarar que ese lugar es un altar de adoración y no un escenario de contienda. Es tomar tu título de propiedad, la promesa de la palabra de Dios, y leerlo en voz alta sobre tu familia. Esta revelación de tu autoridad sacerdotal lo cambia todo. Te saca de la posición de víctima y te pone en la posición de guardián. Ya no eres el que se esconde del león, eres el pastor que se para en la puerta del redil con la vara en la mano. Y una vez que estamos firmemente plantados en esta revelación de nuestra autoridad, ya no somos guardianes desarmados. Descubrimos que nuestro rey no nos ha enviado a defender esta fortaleza con las manos vacías, sino que nos ha equipado con el arsenal mismo del cielo. Amados sacerdotes del hogar, pararse en la revelación de nuestra autoridad es el primer paso para dejar de ser una víctima y convertirnos en el guardián que Dios nos ha llamado a ser. Pero un guardián, por muy autorizado que esté, es inútil si no tiene armas. Y nuestro rey, en su infinita sabiduría, no nos ha enviado a esta guerra con las manos vacías. Él ha abierto el arsenal del cielo y nos ha equipado con las mismas armas que Él usó para vencer el infierno. Y la primera, la más poderosa y la que sirve como el fundamento de toda nuestra autoridad, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por mucho tiempo hemos usado el nombre de Jesús como una muletilla, como la firma Cortés al final de una carta. Oramos por nuestras necesidades y al final añadimos casi por costumbre, en el nombre de Jesús, amén. Pero hoy el Espíritu Santo quiere arrancarnos ese velo de religiosidad y revelarnos que el nombre de Jesús no es una frase para terminar una oración, es el arma con la que se debe empezar y librar la batalla. No es un amuleto, es un decreto, no es una petición, es una declaración de autoridad que pone al infierno entero en atención militar. Para entender su poder, pensemos en un embajador. Un embajador en su propia capacidad es un hombre común. Pero cuando va a una nación extranjera y habla en nombre de su rey o de su presidente, sus palabras llevan el peso, la autoridad y el respaldo de toda la nación que representa. Si él dice, mi rey declara la paz, es como si el rey mismo lo hubiera dicho. Él no opera en su propia autoridad, sino en la autoridad delegada del soberano. Cuando tú como hijo de Dios te paras en tu hogar y hablas en el nombre de Jesús, te has convertido en un embajador del reino de los cielos. Tus palabras alineadas con la voluntad del Rey, llevan el peso y el respaldo de todo el ejército celestial. El nombre de Jesús es nuestro poder notarial espiritual. Es el documento legal que nos da el derecho de usar su autoridad, su poder y sus recursos para ejecutar su voluntad en la tierra. Cuando te enfrentas a un espíritu de división en tu matrimonio, no le ruegas que se vaya, usas tu poder notarial. Te paras como un embajador y le dices, espíritu de división, no te estoy hablando en mi nombre, te estoy hablando en el nombre de mi Rey, Jesús. Y en su nombre, que está sobre todo nombre, te ordeno que sueltes mi matrimonio y te vayas a esta casa ahora. Esa no es una oración de petición, es una orden de desalojo. ¿Por qué tiembla el enemigo ante ese nombre? Porque ese nombre es el recordatorio de su derrota más humillante. Fue en el nombre de Jesús que los demonios eran echados fuera. Fue por el poder de ese nombre que los enfermos eran sanados. Fue ante ese nombre que la muerte tuvo que soltar a Lázaro. Y fue en ese nombre que Jesús en la cruz despojó a Satanás de toda su autoridad y lo exhibió públicamente como un perdedor. Cuando tú pronuncias el nombre de Jesús con fe, no estás solo diciendo una palabra, estás restregándole al diablo en la cara su certificado de derrota eterna. La palabra de Dios nos describe la autoridad suprema de este nombre en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Escucha con reverencia la ley suprema del universo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Analicemos este decreto divino. Dios le ha dado a Jesús un nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Está por encima del nombre de la depresión, por encima del nombre del cáncer, por encima del nombre de la deuda, por encima del nombre de la adicción y por encima del nombre de la división. Y la ley del universo es que ante la mención de esa autoridad, toda rodilla, sin excepción, está obligada a doblarse.
Las rodillas de los ángeles en el cielo se doblan en adoración. Las rodillas de los hombres en la tierra se doblarán un día en juicio o en rendición. Y las rodillas de todo demonio debajo de la tierra están obligadas a doblarse en sumisión y terror ahora mismo. Por lo tanto, la primera arma que debes usar en la guerra por tu casa es ejercer esta autoridad. Deja de orar sobre tus problemas y empieza a hablarle a tus problemas en el nombre de Jesús. Cuando sientas una atmósfera de pleito en tu casa, no ores. Señor, por favor, quita esta pelea. Párate con autoridad y di: atmósfera de contienda, te reprendo en el nombre de Jesús y te ordeno que te vayas. Y en su lugar declaro que la paz de Cristo reina en este hogar. Cuando veas un espíritu de rebeldía en un hijo, además de disciplinarlo y amarlo, libra la batalla espiritual. En el secreto de tu cuarto di: espíritu de rebeldía que intenta destruir la vida de mi hijo, te ato en el nombre de Jesús. No tienes autoridad sobre él porque él le pertenece a Dios. Y declaro que un espíritu de obediencia y de amor a Dios se establece en su corazón. Has pasado de ser una víctima que se queja a ser un sacerdote que gobierna. Esta arma, en nombre de Jesús, es tu decreto legal. Es la artillería pesada que pone en fuga al enemigo. Pero toda fortaleza conquistada debe ser asegurada y purificada. Y para ello, nuestro Rey nos ha entregado una segunda arma, una que actúa como una muralla de fuego impenetrable y al mismo tiempo como el agente limpiador más poderoso que existe. Hermanos, el decreto de autoridad que pronunciamos en el nombre de Jesús pone en fuga al invasor. Pero una vez que el enemigo ha sido desalojado, un general sabio sabe que el siguiente paso es asegurar la frontera y limpiar el territorio. Para ello, nuestro Rey nos ha entregado una segunda arma, una que es a la vez nuestra muralla de fuego y nuestro agente purificador. Es el arma que sella nuestra protección y santifica nuestra atmósfera. Esta arma es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender que, al igual que el nombre de Jesús, la sangre de Cristo no es un amuleto ni una frase de superstición. Es una realidad legal en el mundo espiritual con un poder de doble filo. Primero, la sangre es nuestra muralla de protección. La imagen más poderosa de esto la encontramos en el libro de Éxodo en la noche de la Pascua. El ángel de la muerte estaba a punto de pasar por Egipto. Y Dios le dio a su pueblo una sola instrucción para su protección. Debían sacrificar un cordero y pintar los dinteles de las puertas de su casa con su sangre. Pensemos en la fe que eso requería. No se les pidió que construyeran muros más altos ni que tomaran espada. Se les pidió que confiaran en la señal de la sangre. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 13, Dios le da la promesa: y veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre no era un arma de ataque, era una señal para el mundo espiritual. Era la marca que le decía al destructor: este territorio le pertenece a Jehová. Está bajo un pacto de sangre, no tienes permiso para entrar aquí. Cuando tú, como sacerdote de tu hogar, declaras por fe: cubro mi casa y a mi familia con la sangre de Cristo, no estás diciendo palabras mágicas. Estás espiritualmente pintando los dinteles de tu hogar. Estás activando el pacto de protección. Estás marcando tu territorio como propiedad exclusiva del Dios Altísimo. Y todo plan del enemigo, todo espíritu de destrucción, de enfermedad o de ruina que se acerque, se ve obligado a reconocer esa señal y a pasar de largo. La sangre de Cristo es la línea que el infierno no puede cruzar. Pero el poder de la sangre no es solo defensivo, también es un agente purificador. A menudo, las batallas espirituales dentro de nuestro hogar, las palabras de ira, los pecados cometidos, las atmósferas de tristeza, dejan un residuo espiritual, dejan la casa sucia, energéticamente pesada. Y la sangre de Cristo es el único detergente espiritual lo suficientemente poderoso como para limpiar esa contaminación. Es el antídoto que purifica la atmósfera y restaura la santidad del santuario. La carta a los Hebreos, en su capítulo 9, versículo 14, nos pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si la sangre tiene el poder de limpiar el lugar más contaminado de todo, nuestra propia conciencia, ¿cuánto más poder tiene para limpiar la atmósfera de una habitación? Por lo tanto, la aplicación de esta arma es doble. Primero, la usamos para proteger. Cada mañana o cada noche declara la protección. En el nombre de Jesús, levanto un cerco de protección de la sangre de Cristo alrededor de esta casa, de mi cónyuge, de mis hijos. Ninguna plaga, ningún ataque, ningún plan del enemigo puede penetrar esta muralla de fuego. Y segundo, la usamos para limpiar. Después de una discusión, o si sientes una atmósfera de opresión o de tristeza en tu hogar, camina por tu casa y ora con autoridad por el poder de la sangre de Jesús. Ahora rompo toda atmósfera de contienda, de amargura y de pesadumbre en esta casa.
Sangre de Cristo limpia cada rincón, purifica este aire, santifica este lugar. Declaro que esta es una habitación de paz, un hogar de gozo, una morada para la presencia del Espíritu Santo. Esta alma, la sangre de Cristo, establece nuestras defensas y purifica nuestro territorio. Nos da una fortaleza segura desde la cual operar. Pero un buen soldado no solo defiende su base, también la edifica y la fortalece desde adentro con las órdenes y las provisiones de su rey. Y para eso necesitamos nuestra tercera alma. Amados, qué seguridad tan inmensa nos da el saber que estamos protegidos por la muralla inexpugnable de la sangre de Cristo y que nuestro territorio ha sido purificado por su poder. Pero una fortaleza, por muy segura que sea, es solo una estructura defensiva. Para ganar la guerra por nuestro hogar necesitamos también armas ofensivas, armas que no solo protejan, sino que construyan, que edifiquen y que liberen la bendición de Dios activamente. Y la tercera y más creativa de nuestras armas es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchos de nosotros vemos la Biblia como un libro para leer en privado, para nuestro crecimiento personal, y eso es bueno y necesario. Pero hemos olvidado que la palabra de Dios no es solo un alimento para nuestra alma, es un arma para nuestra boca. Es la sustancia con la que Dios creó el universo y es la misma sustancia con la que nosotros podemos crear una nueva realidad sobre nuestro hogar. Leer la Biblia te da conocimiento, pero hablar la Biblia sobre tu situación desata poder. En la guerra por tu casa no puedes permitirte ser un creyente silencioso. El enemigo está constantemente susurrando mentiras sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu finanza. Y el silencio de tu parte es una forma de consentimiento. La estrategia de Dios es que contraataquemos esos susurros de mentira con los truenos de su verdad. La oración de guerra más eficaz no es la que describe el problema, es la que decreta la promesa. ¿Qué significa decretar la palabra? Es mucho más que simplemente citar un versículo. Es tomar una promesa específica de la Biblia, pararte sobre ella con la autoridad de un hijo del rey y declararla en voz alta como la única y definitiva verdad sobre tu casa, aunque tus ojos naturales vean todo lo contrario. Es un acto de fe profética, es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Es usar la misma fe de Dios que dijo, hágase la luz cuando solo había oscuridad. La palabra de Dios nos da el fundamento legal para esta acción. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, Dios mismo nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¡Qué garantía tan absoluta! Cuando tú tomas una palabra que ha salido de la boca de Dios, la Biblia, y la pones en tu propia boca, la estás reenviando con una misión. Y Dios promete que esa palabra tiene un poder inherente para cumplir el propósito para el que fue creada. No puede fallar. Veamos esto en la práctica. Quizás sientes una tensión constante en tu matrimonio. En lugar de solo orar, Señor, ayuda a mi matrimonio, toma tu espada. Buscas una promesa como la de Efesios capítulo 5 y declaras en voz alta sobre tu casa. En el nombre de Jesús yo declaro que el espíritu de contienda no tiene lugar en este matrimonio. Porque escrito está que el amor es paciente, es benigno, no se irrita, no guarda rencor. Y decreto que ese amor de Dios se derrama ahora en nuestros corazones y que somos uno, como Cristo y la iglesia son uno. Quizás tu hijo está mostrando signos de rebeldía. Además de amarlo y disciplinarlo, vas a la guerra espiritual por él. Tomas una promesa como la de Isaías capítulo 54, versículo 13 y la decretas sobre su vida, quizás mientras duerme, en el nombre de Jesús. Yo ato todo espíritu de rebeldía y declaro la verdad de la palabra de Dios sobre ti, hijo mío. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Tú eres enseñado por el Señor y la paz de Dios se multiplica en tu vida. Te sientes abrumado por la escasez económica en tu hogar, no te limites a la queja. Toma la espada de Filipenses capítulo 4 versículo 19 y declara sobre tu finanza, espíritu de escasez te vas de mi casa, porque mi Dios y no la economía es mi fuente. Y escrito está que mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Declaro que esta es una casa de abundancia, porque servimos a un Dios de abundancia. Al hacer esto, estás cambiando tu rol de víctima guerrero. Estás dejando de ser un termómetro que solo refleja la temperatura del problema para convertirte en un termostato que establece la temperatura de la bendición de Dios en tu hogar. Estás llenando la atmósfera de tu casa, no con el sonido de la preocupación, sino con el sonido de la promesa de Dios. Y ese sonido es el que construye una fortaleza de fe y de victoria. Esta arma, la espada de la palabra decretada, es la que edifica las murallas internas de nuestra fortaleza. Pero toda la guerra, y especialmente la guerra en un hogar, no solo se pelea con armas, sino también con la atmósfera. Y el enemigo de nuestras almas es un maestro en contaminar el ambiente. Por eso necesitamos un arma que no solo ataque problemas específicos, sino que purifique y santifique el aire mismo que respiramos en nuestra casa. Amado, toda la guerra tiene un terreno. Y en la batalla por nuestro hogar, el terreno más disputado es la atmósfera espiritual. Es el aire invisible que se respira dentro de las cuatro paredes de nuestra casa.
Tú lo has sentido. Hay días en que entras a tu casa y sientes una paz, una ligereza, un gozo. Pero hay otros días en que desde el momento en que cruzas la puerta sientes una pesadez, una tensión, una irritabilidad en el ambiente que casi se puede cortar con un cuchillo. Esa atmósfera no es una casualidad, es el resultado de una guerra. Y hoy vamos a aprender a usar el arma más poderosa para ganar la guerra atmosférica, la alabanza. El enemigo de nuestras almas es un maestro de la contaminación. Él sabe que si puede contaminar la atmósfera de tu hogar, puede controlar las emociones y las acciones de quienes viven en él. ¿Y cuál es el incienso que atrae los espíritus de oscuridad y de opresión? Es el incienso de la queja, de la crítica, de la murmuración y de las palabras de ira. Un hogar donde la queja es el lenguaje constante, donde la crítica entre esposos es la norma, donde los gritos han reemplazado las palabras de amor. Es un hogar que ha abierto sus ventanas y ha invitado a la atmósfera del infierno a entrar. Y en esa atmósfera de negatividad, el espíritu de división, de tristeza y de contienda se mueve con total libertad. Pero así como existe un incienso que atrae la oscuridad, existe un incienso que lo obliga a huir. Ese incienso es la alabanza. La alabanza no es simplemente cantar canciones bonitas el domingo por la mañana. La alabanza es un arma de guerra atmosférica. Es el acto de cambiar el aire. Es la decisión consciente de llenar tu casa, no con el sonido de tus problemas, sino con el sonido de la grandeza de tu Dios. Es una fumigación espiritual que purifica tu hogar de toda plaga de pesadumbre y de opresión. La Biblia nos revela por qué la alabanza es tan devastadora para el enemigo. En el Salmo 22, versículo 3, David declara esta verdad que es el fundamento de nuestro poder. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¡Qué revelación tan inmensa! La palabra habitas en hebreo también significa estás entronizado. Dios entroniza su presencia sobre las alabanzas de su pueblo. Cuando en tu casa reina la queja, el trono de tu hogar está siendo ocupado por el espíritu de amargura. Pero en el momento en que tú, por un acto de fe, empiezas a alabar a Dios, estás demoliendo ese trono de oscuridad y con tus palabras de adoración, estás construyendo un trono para el Rey de Reyes en la sala de tu casa. Y cuando el Rey se sienta, ninguna otra autoridad puede permanecer. La alabanza es el acto de entronizar a Dios como el único Rey de tu hogar. El enemigo no soporta la alabanza, le aterra. Tu alabanza genuina es un tormento para él porque le recuerda el cielo del que fue expulsado por su orgullo. Le recuerda que tú, un ser humano redimido, ahora tienes el privilegio que él perdió para siempre, el de ministrar el corazón de Dios con tu adoración. Por eso cuando tú alabas en medio de la crisis, él no escucha una simple canción, escucha el sonido de su propia derrota, el eco de la victoria de Cristo en tu boca. La alabanza es también un sacrificio. La carta a los Hebreos capítulo 13 nos llama a ofrecer sacrificio de alabanza. ¿Por qué un sacrificio? Porque a menudo lo hacemos cuando no sentimos ganas, cuando las facturas se acumulan y la tentación es quejarse y tú eliges poner una alabanza y cantar grande tu fidelidad, es un sacrificio. Cuando tu cónyuge te ha herido y tu carne te grita que respondas con ira y tú eliges ir a tu cuarto a alabar a Dios por su amor, eso es un sacrificio. Y es esa alabanza sacrificial la que nace de la fe y no del sentimiento, la que desata los terremotos espirituales como el que liberó a Pablo y a Silas de la cárcel. Por lo tanto, la guerra por la atmósfera de tu casa se gana con una decisión. Es la decisión de cambiar el soundtrack de tu hogar. Apaga las noticias que solo traen miedo. Silencia la música del mundo que solo promueve la sensualidad y la rebeldía. Y llena tu casa desde la mañana hasta la noche con música de alabanza y de adoración. Que tus paredes se impregnen del sonido del cielo. Es una de las acciones más prácticas y poderosas que puedes hacer. Y cambia también el lenguaje de tu boca. Haz un pacto con Dios, como lo hizo el salmista, de que tus labios no hablarán queja. En lugar de enfocarte en lo que falta, empieza a agradecer por lo que tienes. En lugar de criticar los defectos de tu familia, empieza a declarar las bendiciones de Dios sobre ellos. Cada palabra de gratitud, cada declaración de fe es una nota en la sinfonía de alabanza que está expulsando la oscuridad de tu hogar. Esta guerra atmosférica librada con la alabanza se vuelve exponencialmente más poderosa cuando dos o más se unen en un mismo espíritu, creando la fortaleza que el enemigo más teme en la tierra. Amados, la atmósfera de nuestro hogar se transforma cuando un solo sacerdote levanta su voz en alabanza. Pero Dios, en su diseño perfecto para la familia, ha reservado un nivel de poder, una dimensión de autoridad tan formidable que el infierno entero tiembla ante ella. Es el arma secreta que se forja en el corazón del pacto matrimonial. Es la fortaleza inexpugnable que se levanta cuando dos corazones dejan de latir por separado y se unen en un mismo clamor. Hoy vamos a desvelar el poder exponencial de la oración en acuerdo. El enemigo de nuestras almas es, ante todo, un estratega de la división. Él sabe que mientras pueda mantener al esposo y a la esposa en esquinas separadas, peleando sus propias batallas, criticándose mutuamente, viviendo en una tregua fría, podrá entrar y salir de ese hogar a su antojo.
Un esposo orando en un cuarto y un esposo orando en otro, bueno, pero son dos soldados luchando individualmente. El verdadero pánico del infierno se desata cuando esos dos soldados se toman de la mano, se arrodillan juntos y presentan un frente de batalla unificado. En ese instante su poder no se suma, se multiplica. El Señor Jesús nos entregó la fórmula legal para este poder exponencial. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 19, Él nos da una de las promesas más poderosas y subestimadas de toda la Biblia. Escucha con atención este decreto del rey. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Analicemos este cheque en blanco del cielo. Primero la condición. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo. La palabra griega para acuerdo aquí es sinfoneo. Es una palabra musical de la que obtenemos nuestra palabra sinfonía. Jesús no está hablando de un simple acuerdo intelectual, de decir sí estoy de acuerdo contigo. Está hablando de una sinfonía espiritual. Es cuando dos instrumentos diferentes, el esposo y la esposa, con su tono y sus personalidades distintas, deciden tocar la misma nota, la misma melodía, en perfecta armonía delante del trono de Dios. Esta sinfonía requiere que primero afinemos nuestros propios instrumentos. Es imposible crear una sinfonía si el esposo está tocando en el tono del orgullo y la esposa en el tono del resentimiento. Por eso el poder del acuerdo comienza con la humildad, con el perdón mutuo, con la decisión de dejar de lado el quien tiene la razón para unir fuerzas contra el verdadero enemigo, que no es el cónyuge, sino el espíritu que intenta destruirlo. Cuando un esposo y una esposa resuelven sus diferencias y se unen en oración, no solo oran, adoran a Dios con una sinfonía que Él se deleita en escuchar. Luego Jesús nos da el alcance de esta oración acerca de cualquiera cosa que pidieren. El poder no está limitado. La salvación de un hijo, la sanidad de una enfermedad, la provisión para una deuda, la paz en el hogar, cualquier cosa que esté alineada con la voluntad de Dios puede ser traída a esta corte de acuerdo. Y finalmente la promesa, que es una sentencia absoluta y sin apelación, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. No es un quizá, es una garantía. Y por si fuera poco, en el versículo 20, Jesús nos explica por qué este principio es tan poderoso. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando un esposo y una esposa se unen en oración, no son solo dos, son tres. Jesús mismo, el vencedor, el Rey de Reyes, se hace presente en medio de ellos de una manera especial y poderosa. Tu oración de acuerdo no es una llamada de larga distancia al cielo. Es una reunión de gabinete en la tierra, contigo, tu cónyuge y el Señor Jesús presidiendo la mesa. ¿Qué demonio puede resistir una junta directiva como esa? La palabra de Dios nos da otra imagen de este poder en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 2. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Un esposo solo es un hilo. Una esposa sola es un hilo. El enemigo puede atacarlos y a veces prevalecer. Pero cuando esos dos hilos se unen, ya son más fuertes. Y cuando se unen en oración, invitando a la presencia de Cristo, Él se convierte en el tercer hilo, el hilo de oro. Y ese cordón de tres dobleces, esposa, esposa y Cristo, es inquebrantable. Por eso la oración de acuerdo es el arma que el enemigo más teme en un hogar. Él hará todo lo posible para evitarla. Te susurrará que estás muy cansado para orar juntos. Creará una pequeña discusión justo antes de la hora de dormir para que se acuesten enojados. Te dirá que es vergonzoso orar en voz alta con tu pareja. Reconoce estas excusas como lo que son: maniobras desesperadas del enemigo para evitar que construyas la fortaleza más inexpugnable de todas. Comience con algo simple. Antes de dormir, tómense de la mano por un minuto. No tienen que hacer una oración larga. Uno puede decir: Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo en que tu paz reina en esta casa esta noche. Y el otro responde: amén, estamos de acuerdo. Han activado el principio, han creado la sinfonía, han tejido el cordón y en el mundo espiritual han levantado una muralla que el enemigo no puede penetrar. Una casa que aprende a vivir en este poder del acuerdo deja de ser un simple objetivo de defensa para el enemigo, se convierte en una amenaza. Se transforma de una fortaleza asediada en un cuartel general desde el cual se lanzan ofensivas de bendición. Amado, la revelación del poder del acuerdo es la que sella las grietas de nuestra fortaleza y la convierte en un baluarte inexpugnable. Pero el plan de nuestro Dios para nosotros nunca es meramente defensivo. Él no nos ha llamado a construir fortaleza para escondernos del mundo, sino para entrenar ejércitos que lo conquisten para Él. Y aquí llegamos a la revelación final, al propósito glorioso de toda esta guerra. Una vez que has limpiado y protegido tu casa, esta deja de ser un simple santuario, se transforma. Tu hogar deja de ser una fortaleza y se convierte en un cuartel general.
Una fortaleza es un lugar de supervivencia, un cuartel general es un lugar de estrategia y de ofensiva, es la embajada del reino de los cielos en tu calle. Es la plataforma de lanzamiento desde la cual se despachan los misiles de la oración, las tropas de servicio y las provisiones de la generosidad. El objetivo de Dios al enseñarte a destruir los planes del enemigo contra tu casa no es solo para que tú y tu familia vivan en paz. Es para que tu casa llena de esa paz se convierta en una amenaza tan grande para el reino de las tinieblas que el enemigo lamente el día en que decidió atacarte. ¿Cómo luce un cuartel general? Es el lugar donde se establece la presencia del rey. A través de la alabanza y la oración has entronizado a Dios en tu hogar. Ahora, su presencia no solo te protege, sino que se irradia desde tu casa hacia afuera. Tu hogar se convierte en un faro de luz en medio de un vecindario en oscuridad. La gente que pasa por la acera puede que no sepa por qué, pero sentirá una paz, una diferencia. La atmósfera de tu casa se convierte en tu primer acto de evangelismo. Un cuartel general es un centro de entrenamiento. Es en la mesa de tu comedor donde entrena a la siguiente generación de guerreros. Al enseñarles a tus hijos a orar, a amar la palabra, a ser generoso, no solo estás criando buenos niños, estás forjando a los futuros apóstoles, profetas, evangelistas que sacudirán el mundo. Tu hogar se convierte en un seminario viviente mucho más poderoso que cualquier institución. Y un cuartel general es una base de operaciones para la ofensiva. Desde la seguridad de tu hogar protegido, ahora tienes la autoridad y la libertad para lanzar ataques contra las fortalezas del enemigo en tu comunidad. Tu oración familiar ya no es solo por tus propias necesidades, se convierte en una sesión de intercesión estratégica por tus vecinos, por las escuelas de tu barrio, por las autoridades de tu ciudad. Tu casa se convierte en una torre de oración desde la cual se libera el poder de Dios sobre tu territorio. La palabra de Dios nos da este mandato de ser una fuerza ofensiva de luz. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 14 Jesús nos dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Un hogar cristiano protegido y lleno de la presencia de Dios es esa ciudad en el monte. Su luz no es para ser escondida debajo de la cama del miedo, es para brillar, para exponer las tinieblas, para mostrar el camino a los perdidos. La hospitalidad se convierte en un arma de guerra cuando abres las puertas de tu cuartel general a una persona que está sola, a una familia que está en crisis, a un vecino que está buscando respuesta. Estás lanzando una granada de amor divino directamente en el campamento del espíritu de soledad y de desesperanza. Un plato de comida servido en el nombre de Jesús puede ser un encuentro más poderoso que 1000 sermones. Tu sala se convierte en una sala de sanidad, tu mesa en una mesa de comunión. La Biblia nos muestra que el plan original de Dios siempre fue que el hogar fuera el centro de su operación en la tierra. La primera iglesia no se reunía en grandes templos, se reunía en las casas. En la casa de Priscila y Aquila, en la casa de Lidia. Esos hogares eran los cuarteles generales que encendieron el avivamiento que transformó el Imperio Romano. Dios quiere restaurar ese poder, ese propósito a tu casa hoy. Por lo tanto, la victoria final en esta guerra no es simplemente tener una casa en paz, es que tu casa sea la paz de Dios para otro. No es solo que tu familia sea bendecida, es que tu familia se convierta en una fuente de bendición. La oración de guerra que hemos aprendido no es un fin en sí misma, es el medio para un fin mucho más glorioso. Que el reino de Dios avance desde tu sala, de tu cocina, de tu cuarto de oración, hasta los confines de la tierra. Esta es tu comisión final. No has sido llamado a ser un simple residente, sino un embajador. Tu dirección no es solo un número en una calle, es la dirección de una embajada del cielo. Y tu familia no es solo un grupo de personas, es un batallón de élite comisionado por el Rey de Reyes. Y ahora, con esta visión gloriosa ardiendo en nuestro espíritu, con la revelación de nuestra autoridad y el conocimiento de nuestras armas, estamos listos para ponernos de pie como los sacerdotes y guardianes que somos y sellar esta enseñanza con la oración de guerra que hará que los cimientos del infierno se estremezcan. Te invito a que te pongas de pie en tu espíritu y con toda la unción y la autoridad del Rey, hagas tuya esta poderosa oración. Padre celestial, Rey del universo y comandante de los ejércitos celestiales, vengo ante tu trono no como un siervo temeroso, sino como tu Hijo amado, a quien has comisionado como sacerdote y guardián de mi hogar. Reconozco que mi casa no es un simple edificio, es un santuario que te pertenece, un altar para tu gloria y un semillero para la próxima generación de tu guerrero. Y hoy asumo mi puesto en la muralla de este lugar sagrado. En el nombre poderoso de Jesús, me levanto contra toda estrategia del enemigo. Renuncio a todo espíritu de división. Ato y echo fuera toda contienda, toda ira, todo pleito, toda amargura y toda falta de perdón entre mi cónyuge y yo, y entre nosotros y nuestros hijos. Declaro que los muros de silencio se derrumban y los puentes de comunicación y de amor se reconstruyen por el poder de tu espíritu. Renuncio a todo espíritu de distracción. Reprendo el afán, la ansiedad y el activismo sin propósito que intentan robar la intimidad de nuestra familia.
Rompo toda adicción a la pantalla, a la tecnología y al entretenimiento vacío que busca desconectarnos unos de otros y de ti. Declaro que esta es una casa de comunión, de conversaciones profundas y de risas que nacen del gozo. Renuncio a todo espíritu de desviación. Ato toda influencia del mundo que intente infiltrar sus valores de inmoralidad, de materialismo y de rebeldía en este hogar. Cierro toda puerta a la contaminación espiritual que llega a través de los medios de comunicación o de malas amistades. Declaro que esta casa es santa, apartada para Dios, y que la única cultura que reina aquí es la cultura del reino de los cielos. Y ahora, tomo las armas de mi milicia que son poderosas en ti. Tomo la primera arma, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y en esa autoridad le hablo a todo plan del enemigo formado contra esta casa y le digo, eres cancelado, eres destruido, eres nulo y sin efecto. Espíritu de enfermedad, de escasez, de perversión, de miedo, te somete a la autoridad en nombre de Jesús y te va de este territorio ahora. Tomo la segunda arma, la sangre preciosa del Cordero. Por la fe, pinto ahora los dinteles y los postes de esta casa con la sangre de Cristo. Declaro una muralla de fuego impenetrable a nuestro alrededor. Ninguna plaga, ninguna maldición, ningún ataque del destructor puede cruzar esta línea de sangre. Y con esa misma sangre limpio la atmósfera de este hogar de todo residuo de pecado, de tristeza o de contienda. Este es un lugar limpio, un lugar santo. Tomo la tercera arma, la espada del Espíritu, que es tu palabra, y con ella edifico nuestra victoria. Declaro que como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Declaro que somos cabeza y no cola. Declaro que 1000 caerán a nuestro lado y 10.000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Declaro que nuestros hijos son enseñados por el Señor y grande es su paz. Declaro que tu Señor suplirá todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria. Tu palabra es la ley de esta casa. Y ahora, Señor, cambio mi arma de guerra por mi instrumento de adoración. En lugar de la queja y la tensión, desato en esta casa un sacrificio de alabanza. Te exalto, Rey de Reyes. Te adoro, Dios fiel. Declaro que esta es una casa de adoración y entronizo tu presencia en nuestra sala, en nuestros cuartos, en nuestra cocina. Y en la atmósfera de tu alabanza, toda oscuridad tiene que huir. Me uno en acuerdo con mi cónyuge y si oro solo, me uno en acuerdo con tu Espíritu Santo, formando un cordón de 3 dobleces que no puede ser roto. Y nos ponemos de acuerdo en que esta casa es tuya, en que nuestros hijos son tuyos y en que tu propósito se cumplirá en nosotros. Finalmente, Padre, ya no vemos esta casa como una simple fortaleza para defendernos. La comisionamos ahora como un cuartel general para tu reino. Que de esta casa salga luz para nuestro vecindario. Que nuestras puertas se abran para el necesitado. Que nuestra mesa sea un lugar de sanidad. Conviértenos en una fuente de bendición, en una embajada de tu amor. Toda la gloria y toda la honra son para ti, nuestro Rey y Protector, en el nombre de Jesús. Amén. Amado guardián del santuario, sacerdote de tu casa, la enseñanza ha terminado, pero tu turno de guardia acaba de comenzar. El arsenal del cielo ha sido abierto para ti. Las armas de tu milicia han sido puestas en tu mano. Ya no eres una víctima de las atmósferas de tu hogar. Eres el termostato que establece la temperatura del cielo en la tierra. Ya no eres un civil asustado por los ataques del enemigo. Eres un guerrero comisionado que conoce las estrategias de su adversario y tiene la autoridad para demolerla. Ahora, ve y gobierna tu casa, no con la tiranía del hombre, sino con la autoridad de Cristo. No permitas que el sol se ponga sobre el enojo, no le des más lugar al diablo. Que el sonido que llene tu hogar ya no sea el de la contienda, sino el de la alabanza. Has trazado una línea de sangre alrededor de tu propiedad. Ahora, defiéndela. Y si has recibido esta comisión en tu espíritu, si te has puesto de pie como el guardián que Dios te ha llamado a ser, te invito a que lo selles con tu primer acto de gobierno espiritual. Primero, planta tu bandera en el territorio. Ve ahora mismo a la sección de comentarios, escribe esta declaración de guerra y de propiedad que pone el infierno bajo aviso. Amén. Mi casa sirve a Jehová. Que tu comentario sea un decreto, una declaración legal que se une a la de Josué y que establece para siempre la jurisdicción del reino de Dios sobre tu familia. Segundo, refuerza la muralla de otros. Piensa en cuántos hogares cristianos están siendo bombardeados en este momento con sus murallas agrietadas porque nadie les ha enseñado a pelear. Tu me gusta este video es como añadir una piedra más a la muralla de otro hermano. Y cuando lo compartes, no estás enviando un video, le estás pasando un escudo y una espada a un soldado que está luchando desarmado. Y por último, si quieres seguir siendo equipado, si anhelas que tu hogar se convierta en un cuartel general inexpugnable para la gloria de Dios, suscríbete y únete a este ejército de familia que estamos reclamando nuestro territorio para Cristo. Gracias por tu valentía para alistarte en esta batalla. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve. Que el nombre de Jesús sea tu decreto de autoridad. Que la sangre de Cristo sea tu muralla de fuego.
Que la palabra de Dios sea la espada en tu boca y que la alabanza sea la atmósfera de tu victoria. Que tu casa no sea solo una casa, sino una embajada del cielo en la tierra. Permanece en tu victoria. Uhle sintwende esidlule indlela umhlaba ophenduka ngayo. Sinohlabelela kwezinyoni icule langazelelayo. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo. Futhi yonke into sesilungile. Siyandisa sindise amazwi azowahlangane. Isimfoni yemvelo isigesa phezulu kakhulu. Bangikhumbuza inkululeko, indlela abandanza ngayo phezulu. Elulela amaphiko esakaza umlayezo wothando. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo. Futhi yonke into sesilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esicula ngayo sonke. Ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezingushungushu kukhona ubuhlobo obungatholakala. Njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo. Futhi yonke into sesilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esicula ngayo sonke. Ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezingushungushu kukhona ubuhlobo obungatholakala. Njengokukhala kwezinyoni okunanela